Bueno, mis queridos griegos, griegas, pueblo de Atenas, vamos a continuar con la historia del mito fundacional romano. Os contaba en el vídeo anterior cómo, concretamente me quedé aquí, cómo Rómulo y Remo habían hecho una banda de delincuentes juveniles, pero delincuentes de buen corazón. Y, por cierto, os hablaba os decía, el trap de la época, ¿no? Los chichos y los chunguitos. ¡Qué leche! Ha sido enormemente injusto, con la diferencia de que esta gente sí sabía tocar, ¿no? Y sí sabía cantar. Bueno, pues mirad, entonces os decía que los dos chavales pues tienen... acaban con el tirano Amulio y su abuelo Númitor llega al poder, llega al trono, vuelve al trono, puede regresar a su trono legítimo. Y entonces hay un reencuentro y conocen sus verdaderas identidades, ¿no? Hay un reencuentro así súper emotivo, ahí decíamos, ahí acaba la primera temporada de la serie. Así abrazos, besos, lágrimas de emoción y de alegría. Bueno, pues ya los chicos decían, joder, algo sospechaba yo, ¿no? Algo sospechaba yo. Bueno, pues la cuestión es que empezamos la siguiente temporada. Y siempre que hay una nueva temporada hay nuevos problemas, ¿no? Porque si no, pues las series de televisión serían muy aburridas. Hay nuevos problemas, nuevos desafíos. Ocurre esto. El abuelo vuelve al poder. Y ellos son herederos legítimos de Alba Longa. Ellos van a heredar Alba Longa, el trono de Alba Longa, cuando llegue el momento, pero todavía al abuelo le queda cuerda. Y entonces ellos deciden lo siguiente, vamos a fundar nuestra propia ciudad. Vamos a fundar nuestra propia ciudad. El abuelo también les anima, sois muy grandes, chavales, sois muy grandes, queridos nietos, y la gente muy grande de antes fundaba sus propias ciudades. Y entonces, bueno, pues llegan a ese acuerdo, vamos a buscar un territorio, un terreno donde podamos fundar nuestra propia ciudad. Bueno, pues se van a un valle cercano a Alba Longa, un valle que colinda con el río Tíber. Una zona muy fértil, una zona muy buena para empezar una ciudad. En este momento, vamos a poneros aquí este valle, vamos a ver. Este valle hace una cosa así, vale, y está rodeado, es un valle que está rodeado por 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 colinas. Por eso, como sabéis, o quizá no todos, pero seguro que a algunos sí les suena, a Roma se le conoce con el apelativo de la ciudad eterna y también la ciudad de las 7 colinas. Esas colinas concretamente son Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, Montecelio, Aventino, Palatino y Capitolino. Luego, pues si Nacho lo ve oportuno, que lo ponga por aquí los nombres que acabo de mencionar. Un sitio muy fértil al lado del río Tíber, ¿no? Un sitio cojonudo, Tíber. Bueno, pues... este es el sitio elegido. De hecho, eligieron ese sitio, según nos cuentan las crónicas, los mitos, por la siguiente razón. Porque justamente aquí fue donde los niños fueron amamantados por la loba. Aquí estaba la cueva, en el monte Capitolino, estaba la cueva de la loba. Y como los niños tenían ese buen recuerdo de la loba, la que tanto quisieron, bueno, pues dijeron, ahí, donde pasamos los primeros días de nuestra vida. Ahí, en la cueva de la loba, junto a la cueva de la loba. En el monte Capitolino. Fijaos que se llaman monte, pero realmente no son montes, son pequeñas colinas. ¿Ok? Pequeñas colinas. Ahí se fundaría Roma. Fijaos, si hoy en día vais a Roma, pues no es tan fácil distinguir las colinas. ¿Ok? Porque ya están muy construidas, evidentemente ya no es fácil. Pero si tenéis buen ojo y tenéis un buen guía, pues os dicen, este es el Virinal, este es el Quirinal, este es el Esquilino, ¿no? Y las podéis ir viendo. Bueno, pues mirad. Llegan los chicos y el abuelo les corta el rollo y les dice, oye, mirad, chavales, no sé si lo habéis pensado, pero los dos no podéis ser reyes. Hay que elegir a uno.
¿no? De hecho, nosotros venimos de una arcana tradición de monarquía hereditaria donde solo hay un rey, no una diarquía, ¿no? Que eso sería 2 reyes. Bueno, pues tenéis que elegir a uno de vosotros, ¿no? Y entonces lo hacen de la siguiente manera, lo hacen a la antigua usanza, lo hacen a la romana, lo que luego será la romana, lo hacen buscando señales en el cielo, lo hacen preguntando a los dioses, al destino, ¿no? A ver quién de ellos, o Rómulo o Remo, va a ser el rey de esta nueva ciudad. La prueba consiste en lo siguiente. La prueba consiste que una vez que sendos hermanos se situaban, subían a la cima de los 2 montes, del Aventino y del Palatino, iba a ser el vencedor, iba a ser el nuevo rey, aquel sobre cuyas cabezas sobrevolaran más águilas. Águilas, otras versiones dicen buitres. Así que los 2 hermanos se suben, aquí se sube Remo, aquí se sube Rómulo. Bueno, pues Remo en el Aventino, Rómulo en el Palatino. Se suben y, bueno, pues sobre Remo, sobre la cabeza de Remo, pasan 6 águilas, ¿no? Y parece que Remo ya va a ganar, parece que Remo ya lo tiene en la mano. Cuando de repente, cuando ya parece que todo va a acabar, sobre la cabeza de Rómulo sobrevuelan 12 águilas. Así que ya tenemos el ganador, ya tenemos al nuevo rey de Roma, al primer rey de Roma. Esto ocurre en el año 753 a.C., que es el inicio, es la fecha que da inicio a la historia de Roma. Una fecha, queridos, de estas fechas que hay que saber, que hay que aprender. Yo sé que a la gente le da mucha pereza estudiar fechas, pero las fechas son importantes también, ¿no? Bueno, pues 753 es la fecha en la que Roma empieza su aventura. Pues tenemos a Rómulo rey y tenemos a Remo súper picado. Fijaos, Rómulo tenía un plan político y decía, si gano yo esta prueba, voy a llamar a mi ciudad Roma. En cambio, Remo tenía el plan de, si gano yo, la ciudad se va a llamar Remoria. Fue el nombre que se le ocurrió. Bueno, pues ya tenemos Roma porque ha ganado Rómulo y tenemos al primer rey de la historia de la monarquía romana. Eso ya os lo contaré más adelante en otros vídeos. Bueno, pues tenemos a Rómulo. Lo primero que hace Rómulo es seguir la liturgia ancestral de cercar, de marcar el cerco de la ciudad, el surco, marcar los lindes de la ciudad. Eso es una ceremonia ancestral que antiguamente se tomaba muy a pecho. Una liturgia sagrada. Como os digo, su hermano Remo estaba sumamente picado. Remo llevaba muy mal. Joder, los 2 hermanos eran gemelos, hijos de Marte ambos, y Remo tiene la sangre volcánica, ¿no? Remo lleva muy mal, digiere muy mal el no ser el rey, ¿no? Si yo soy mejor que tú, Rómulo, si yo te aventajo en todo, ¿no? Pues el hermano lo llevó fatal, lo llevó como el culo. Y bueno, y Rómulo dije, no, pues ya se le pasará. La cuestión es que Rómulo se puso a marcar, delimitar las fronteras de la ciudad. Y esto se hacía de la siguiente manera. Esto se hacía, pues había un buey y el buey iban tirando de una especie de arado y iban marcando, iban delimitando las lindes para que luego se construyera la muralla sobre ese terreno, sobre esas lindes. ¿Ok? Pues pasó lo siguiente. Era una cosa, estaba prohibidísimo por esta liturgia ancestral que se practicaba en esa zona, prohibidísimo que una vez que se está haciendo esta tarea, nadie, hasta que se complete la tarea, nadie cruce esa marca que hay en el suelo. Prohibidísimo. Bueno, estaba penado con la muerte. ¿Qué ocurre? Que Remo estaba muy picado, Remo estaba jodidísimo, como os decía, y Remo desafía a su hermano, Remo que estaría hasta arriba de vino, Remo no encajaba la derrota, desafía a su hermano. Y entonces, mientras el hermano está marcando la linde, Remo pasa la cruza y entonces
Rómulo ya, además, hartísimo de las constantes quejas de su hermano y de sus constantes reproches, pues Rómulo sacó la espada, bueno, en otra versión le da con la azada y se carga a Remo, y se carga a su querido hermano gemelo Remo, ¿no? Luego vienen los madre mía, ¿qué he hecho? Bueno, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Ya es demasiado tarde, ya el daño está hecho. Así que ahí Remo caput y la historia de Roma ya continuará solo con Rómulo. Ahora que empieza la nueva ciudad, empieza la vida de esta nueva ciudad que será la portentosa Roma, fijaos, siempre Roma bañada en sangre, ¿no? Desde sus inicios. Bueno, pues ahora ya Rómulo y los hombres de su banda, esos 100 personajes que acompañaban a Rómulo y Remo, se pondrán manos a la obra a construir las murallas de la ciudad. Aquí lo vamos a dejar, pero antes de finalizar el vídeo os voy a contar una cosa. Mirad, una vez que están ya trabajando en la construcción de la nueva ciudad, Rómulo pondrá su casa, pondrá su chabola, ¿no? La primera ciudad estaba en torno al monte Palatino, Monte Palatino. Bueno, pues ahí montará su primera casa en la cima del Monte Palatino. Fijaos, aunque en ese 753 a.C. la casa pues tenía que ser una choza de mala muerte, un mojón de construcción, es el primer palacio de la historia. ¿Por qué es el primer palacio de la historia? Porque la palabra palacio viene del Monte Palatino. Todo palacio hace honor al Monte Palatino, al monte en el que Rómulo construyó su primer palacio real, aunque fuera una choza miserable. ¿Ok? Y también os cuento esto. Rómulo se marcó un speech ante sus hombres, ante su banda, ¿no? Un speech motivacional. Y entonces, en ese speech, ante esos 100 hombres, les vino a dar las gracias, ¿no? Tenemos una misión increíble entre las manos, vete a saber lo que le contaría, ¿no? Esto solo ha sido posible gracias a vosotros, queridos compañeros, mis nuevos hermanos, ¿no? Pues todas estas cosas les contó, ¿no? Gracias, infinitamente gracias. Bueno, pues en esas estaba Rómulo cuando les dijo: sois tan importantes en la historia de esta ciudad, sois tan absolutamente importantes en la historia de esta ciudad, que a partir de ahora os digo lo siguiente. Vosotros vais a ser siempre considerados los patres de Roma. Voy a escribirlo. Los patres de Roma. Patres. Los padres. Sois los padres de Roma. Así pasaréis a la historia. Así seréis recordados siempre. Y no solo eso, sino que también os digo, amigos míos, desde este momento y mientras nuestra ciudad siga en pie, vuestros descendientes serán reconocidos especialmente. Vuestros descendientes no serán ciudadanos cualquiera, vuestros descendientes van a ser la nobleza romana y siempre van a gozar de unos privilegios especiales. ¿Por qué? Pues porque son los descendientes de los padres de Roma. A esos descendientes, ¿cómo se les llamará? Es un nombre que habéis escuchado 1000 veces, sobre todo si habéis visto películas de romanos o novelas de romanos. A esos descendientes se les llamará los patricios. Los patricios. Patricios. ¿Verdad? Cuando escuchéis o leáis en una novela, ¿es una patricia? ¿Es un patricio? Es que pertenece a una de esas 100 familias de los fundadores de Roma. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo ya estoy deseando que me voy de viaje, como os decía, y lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo, cuando lo grabe, os comentaré las aventuras de Rómulo y los romanos a partir de este momento. Muchas gracias, un saludo, hasta pronto.